Antes. No, ahí está, se está grabando, me parece. Recién se puso. Ahí está. Ahí está, muy bien. Yo no me equivoco, no, está grabando hace rato. Que no. Entonces decimos que es sobre C crítico, ¿verdad? Donde C crítico se calculaba como 2M por P. ¿Qué es lo que era el C crítico? Era el valor límite entre subamortiguada y sobreamortiguada. Está en el límite. Bien. ¿Qué características tenía una amortiguación crítica? Que es la más rápida cuando no tenga vibración, o sea, directamente baja y se queda ahí, en el punto libre. No pasa. No llega nunca a la posición de equilibrio, ¿está bien? Al estado de equilibrio. Bien, bueno. Y se calculaba de esa manera. Entonces, una vez que calculábamos el C sobre 2M por P, ¿qué hacíamos? Ver si es mayor, menor o igual a 1. Bien, acá ¿cuánto nos dio? No me acuerdo. ¿Era mayor o menor? Era menor, porque era menor. 0,625. Claro, era 0,625. Bueno, entonces, sí, como era menor, dijimos que la amortiguación es, ahora ya estamos en condiciones de ser más precisos. Al principio decíamos que era una vibración libre, amortiguada, pero no sabíamos qué tipo de amortiguamiento tenemos. Ahora sí sabemos que es libre y subamortiguada. Entonces, cuando hablamos de una vibración subamortiguada, ustedes ya tienen que saber que va a existir periodo, que va a existir frecuencia. ¿Por qué va a existir eso? Porque va a oscilar porque la vibración subamortiguada tiene vibración, vibra o se desplaza alrededor o en torno al punto de equilibrio estable, ¿está bien? Con la diferencia que el desplazamiento va disminuyendo porque tenemos el amortiguamiento. Entonces, para este tipo de amortiguamiento, la solución, fíjense, nosotros lo que tenemos que determinar, fíjense, de esta ecuación tenemos que ver si C es igual, mayor o menor que el crítico, para saber si esto es sub o crítica o sobreamortiguada. Ya hemos demostrado que C es menor que el crítico. Entonces, como es menor que el crítico, entonces la ecuación para llegar es la que hemos estado hablando recién. Para calcular el desplazamiento, la elongación en función del tiempo, estaba dada por esta ecuación, que es la que hemos estado hablando recién. Era el épsilon por P por T, o lo que es lo mismo lo que dijeron recién, 2 sobre 2M era, ¿no? M sobre 2M. Es C sobre 2M. C sobre 2M, ahí está. Por el seno de omega D por T. ¿Está bien? Sí. Bien. Fíjense que todo se reduce a llegar a encontrar esto, que es la vibración, que es el desplazamiento, que es la elongación. Entonces, fíjense que todo se reduce a esto. Ahora, para llegar a esto, ustedes tuvieron que hacer ese análisis previo para ser preciso y de saber qué tipo de solución corresponde a la ecuación diferencial de este sistema. De todo esto, ustedes dijeron, bueno, el A lo puedo calcular porque no lo tengo al A. ¿Lo puedo calcular al A? Sí. Sí, con condiciones iniciales. Bien. ¿El épsilon lo puedo calcular? Yo lo tengo. Bien. ¿Al P lo puedo calcular? Sí. Raíz cuadrada de K sobre M. Entonces ustedes quieren P es raíz cuadrada de K sobre M. Siempre acá, si hubiera más resorte o más condensado, amortiguador, ustedes tienen que calcular. En este caso, como si hubiera más resorte, tienen que calcular el equivalente. En este caso, como hay uno solo, sería ese. Calculan, o sea, que lo calculamos. ¿Qué otra más nos está faltando? El omega D. ¿Qué no quiere el omega D?
P P por raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Que el epsilon era el Actualmente, ¿qué factor sería? de amortiguamiento. ¿Qué nos significa eso, el omega D? ¿Qué es lo que es el omega D? La pulsación del sistema amortiguado. Muy bien, muy bien. Pues, es la pulsación o velocidad angular, ¿está bien? O frecuencia angular del sistema amortiguado. Bien. Habíamos dicho que si no existiera amortiguamiento, entonces sería cero, por lo tanto el omega sería igual al omega P, por lo tanto sería ¿qué tipo de vibración? Si no existiera amortiguamiento. Natural. Una libre, una vibración Claro. libre. Bien. Entonces fíjense, y el omega D lo calculamos de esta manera. Y ya saben el concepto de qué es lo que es el omega D. ¿Y el phi? el ángulo de También lo desfasaje. podemos calcular. El ángulo Desfasaje. de fase. ¿Está bien? ¿Y cómo se calculaba eso? Con También con las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales del problema. Muy bien. Entonces, ahora, este ya lo tenemos, esto ya lo tenemos resuelto, este lo tenemos resuelto. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Aplicando las condiciones iniciales. ¿Cómo hacíamos? A ver. derivar. Yo derivo. Si yo derivo esto, ¿qué pasa? Y es por B. Si yo derivo, ¿qué Primo- cuenta? La velocidad. Me da la velocidad. Bien. Entonces me va a dar una ecuación, que no la vamos a escribir porque ya la hemos hecho ayer, una ecuación larguísima, pero que va a estar en función de A y de phi. Vamos a poner así. ¿Qué hacíamos después? Tenemos dos ecuaciones incógnitas. Todavía, sí, hasta ahora sí, pero así como está, ¿se resuelve o no? ¿Qué hacíamos? No, reemplazábamos por... Reemplazar los valores. El T igual a 0. Bien, aplicamos las condiciones iniciales, porque a mí me dijo que en las condiciones iniciales el X era igual a X0 y tenía un valor. No lo noté. Y el X punto, que es la velocidad, tenía un valor que a mí me dijo que era, como estaba en reposo, era 0. Y este tenía un valor, creo que era 0,2. 2 metros. Bien, entonces, con esas condiciones yo agarro, acá digo, calculo el X para T igual a 0. Para X, T igual a 0, a mí me dice que es igual a 0,2. Y ahí empezaba a reemplazar acá, T igual a 0, T igual a 0, ¿qué me quedaba? Ahí decíamos que esa era una ecuación para poder llegar a calcular las constantes, estas constantes. Y acá hacíamos lo mismo, ¿se acuerdan? Poníamos X punto y lo poníamos, calculábamos para T igual a 0. Y nos daba, para T igual a 0, ¿cuánto decía que era la velocidad? Era 0. Entonces, también nos quedaba esto igual a algo que también estaba en función de A y de phi. Esta era una ecuación y esta era la otra ecuación. Eso lo hicimos ayer. Entonces, ¿qué hacíamos con estas dos ecuaciones? Y usamos algún método de sustitución o de igualación y ahí sacábamos. Como es de dos ecuaciones con dos incógnitas, es fácil de hacer. Bien, entonces, ¿qué es lo que calculamos? El valor de A y el valor de phi. Una vez que calculábamos el valor de phi, ¿qué hacemos? Y el de A. Cuando calculamos esto, Lo llevamos a la ecuación de arribita, claro, o sea, que es la reemplazamos los ecuación. valores. Exactamente. Lo voy a borrar. Y los reemplazábamos acá y acá. Con eso ya tenemos la ecuación, que esa era la finalidad, acuérdense. La finalidad es encontrar el valor de X
en el tiempo. Es decir, que yo puedo calcular, como ya esto lo tengo, a este lo tengo, a ese lo tengo, a este lo tengo, y ya calculé el phi también con el A, entonces lo único que tengo que hacer es, si quiero graficar, que yo les pediría que lo hagan a ese gráfico. X en función del tiempo, ustedes van a graficarlo y le va a dar una cosa así. Exagerado. Ustedes dijeron, bien, yo quiero calcular el periodo de esta vibración. ¿Cómo se calculaba el periodo de la vibración? 2pi sobre P. Sobre 2pi sobre omega D. omega D. por- Acuérdense que ya no estamos Pero- hablando de la vibración que es senoidal. Este ya es amortiguada. O sea que es el omega D. Calculamos ese periodo. ¿Cuánto lo calculamos ese? ¿Cuánto nos dio? No me acuerdo si lo alcanzamos a hacer. No lo hicimos. Bueno, háganlo entonces. Sería el omega D. El omega D si lo calculamos. ¿Cuánto les dio el omega D? 1,56. Bien, es decir que esto sería 2pi sobre 1,56. ¿Cuánto les da? 4,02. 4,02. Sí. Bien. Bueno, fíjense entonces, ese 4,02, si ustedes lo tuvieran que dibujar ahí e indicar dónde estaría el 4,02, ¿de dónde a dónde iría? De un pico al Pico otro. a pico. O valle. ¿De este a este? No, el que sigue. Ciclo. Muy bien. Sería desde acá hasta acá, cuando se cumpla un ciclo. ¿Está bien? A mí me dicen que el periodo es de 4,2, es decir, que el tiempo que hay desde acá hasta ahí es de 4,02. Entonces, si a ustedes les piden calcular el tiempo, el X le piden calcular para t igual a 2 segundos, entonces, ¿cómo lo hacen? Hay que reemplazar en 2 En esta ecuación, donde ya tienen todos los datos, el nota derivado. le reemplazan donde está t por el 2 y ustedes van a encontrar cuánto les da. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto le dio phi a usted, pues? El phi, ya les digo cuánto da. Sería un pseudo periodo, en este caso, ¿no? Así es, Raúl. Pseudo periodo. Exactamente. 0,895 radianes. ¿Da? Sí, señor. Así es. 0,895 radianes. Señorita, ¿Pones profe. radianes? Señorita. O- Señorita. ¿Está bien? Sí, Bien. profe, está bien. Entonces, yo le hago una pregunta que se me ocurre a mí. Ustedes a esto ya lo conocen. Dijimos que esto es dato y esto es dato. ¿Qué harían ustedes cómo harían ustedes si yo les pido calcular el valor de la amplitud? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? Ya. La amplitud crece. ¿Qué nada? A ver, ¿Qué- está bien, estoy escuchando nada más, está bien. ¿Qué Si yo les pido instante calcular sería? el valor de la amplitud, ¿cómo lo harían ustedes? O sea, lo que me está queriendo usted decir, Raúl, que eso es
como es un pseudo periodo, obviamente que la la amplitud amplitud. va a cambiar. Eso me está diciendo. Ah, Muy bien, sí. está perfecto. Ahora, si yo les pido calcular el máximo, ¿cómo harían ustedes la amplitud? En un tiempo determinado, ahí está, en un tiempo determinado. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo harían? T igual a 0. T igual a 0. No, porque t igual a 0, fíjense. A ver, eso nos va a servir para que lo analicemos. De esta ecuación, ¿cuál es la amplitud? La parte que dice A, A por E. E A a la... por E. No. Esta es la amplitud. Y como está en función del tiempo, fíjense que es lo que decía recién Reus. Va a ir variando. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular la amplitud? En cualquier tiempo. Amplitud máxima. En cualquier tiempo. Eso. Está bien, así me gusta. Si necesita mover los brazos A pensar. para pensar, me gusta hacerlos pensar. Ponemos los brazos, zapateamos. Si quieres saber la amplitud en cualquier tiempo, Claro. reemplaza el tiempo que quieras saber. en T. Fíjense. Pero yo quiero saber la amplitud de esta. ¿Qué es lo que... ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, razón un cacho, a ver. Lo tienen que sacar. Son 7 personas. A ver cuántos alumnos hay. A ver, Lo tienen que yo quiero sacar. sacar la amplitud del primer que marcó ahí usted, la más grande. Yo usaría una derivada. Lo iba a hacer, ¿Qué? una ¿Una derivada. qué? Una derivada. Lo iba a 0 y ya se hasta el punto, el tiempo del punto máximo. Ese tiempo voy y lo reemplazo por allá. Tú te metes, ¿no? Si usted hace la derivada, le va a quedar esto, el seno, le va a pasar a coseno y va a seguir siendo en función del tiempo. Lo que está calculando es la velocidad. Pero, ¿qué haríamos? A ver. Piensen. Profe, Le ¿puede voy a dar una ayudita. Yo necesito que esto quede solo. ¿Qué tengo que hacer? Hay una interferencia ahí, chicos. Yo necesito que esto quede solo. Para que quede solo, ¿qué tiene que pasar con esto? Tiene que pasar dividiendo. Lo que pasa de término. No. Saque término. No, ¿qué valor Ah, tiene que tomar la Uno. función? Pues Uno. claro, no, sí. Tiene que valer 1. Función. ¿Tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer la función? ah, Esto tiene que valer 1. 1. Porque de esta manera, si esto vale 1, me va a quedar justamente todo lo que es la amplitud. Para que esto sea 1, ¿qué tiene que pasar? Omega D por T más phi tiene que ser igual a A 0. 90. 90. No, 0 no, Mariela. Claro, No, me 90. confundí. 90. Muy bien, tiene que ser, ¿para qué? Esto tiene que ser igual a 90 grados. Tiene que ser igual a 90 grados para que el seno de 90 grados sea 1. Claro. Entonces yo, como esto lo tengo, esto lo conozco y esto lo conozco, despejo del tiempo. ¿Qué pasa si yo hago esto?
No, nada, No, se entera. Yo lo estoy calculando ahí para cuando el ¿Qué es lo ángulo que es 90 grados. sumar? 2pi ¿Qué pasa si yo le sumo 2pi? a cualquier función periódica. Nada. O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? dando una vuelta Bien. entera. claro. Muy bien. Recorre otro periodo. Está girando una vuelta. Hizo una Pintura, vuelta. otro pintura, da. Y si yo hago así, por n, puedo La calcular. vuelta que usted quiera. N vueltas. Bien, muy bien. Entonces ustedes calculan el tiempo, acá el tiempo. Una vez que ustedes determinan el tiempo acá, lo reemplazan acá y este va a ser la amplitud de esa vibración. ¿Está bien? Bueno, les sirvió como para que nos interioricemos un poquito más. Bueno, vamos con el otro problema. ¿Ah? ¿Cuánto va al final, profe? En T igual a 2. ¿Cuánto? Ya les digo. Ya les digo. Yo lo tengo. Ahora, si yo les agrego una pregunta, ¿por qué tuvieron que hacer todo eso? Me complico. ¿En ¿Por qué qué tuvieron que sentido? hacer todo eso? Porque en realidad, ¿cuántas funciones tienen en la solución? X de t, ¿cuántas funciones tienen? 2, seno y Funciona. coseno. Dos, bien, bien. ¿Cuál es la que manda de las dos funciones? Seno. El No. seno. No. ¿Por qué va a ser el seno? El exponencial manda. ¿No ve que está premultiplicando la función seno? Y no acabamos de decir que es un sistema amortiguado. Por eso es fundamental encontrar lo que les está diciendo. Porque a partir de ahí van a hacer, eso que está por dibujar el ingeniero, van a hacer la función. Y la función tiene que rebotar en ese exponencial. Exacto. ¿Se entiende? No puede pasar la amplitud por arriba del seno, de la periódica, no puede pasar por arriba del exponencial, porque está multiplicando a la función trigonométrica. Entonces va a rebotar en la exponencial. Entonces la vibración va a ser esto. Profe, ¿esas son las XM? Hay una Aquí sola sería- XM. Esta sería. O sea, se refiere a la amplitud. Ajá. De todas esas, ¿cuál te interesa, Mariela? Más Ya grande. que pregunta por las XM. La La de máxima. arribita. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? A ver, el sólido... Si yo el sólido diseño algo rígido- para una media, No. probablemente tengo una mayor y me lo rompa. O sea, hablando, Por eso, ¿qué significa entonces la elongación? ¿El sólido rígido es una masa y un resorte? Los cuerpos que nosotros analizamos. ¿cómo, profe? El sólido rígido no es una masa y un resorte, es una idealización la que estamos haciendo, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué significa la elongación en una casa, por ejemplo? Deformación. Claro, claro. Entonces, la máxima deformación que va a sufrir el cuerpo, esa la voy a comparar con el material, con la rigidez. Voy a ver si aguanta. Hay fuerzas dando vuelta ahí. Si esa elongación máxima no aguanta, el cuerpo se va a romper. Lo voy a deformar por arriba del límite elástico y va a terminar o con una deformación permanente o bien colapsando o entrando en resonancia. Pero hay un solo valor máximo, Mariela. Después los demás son menores que el X máximo, pero el que más nos interesa es el X máximo, a los fines del cálculo. Que mi casa, digamos, aguante ese X máximo. El hierro y el hormigón que yo le pongo. Claro. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, ahí se ve el carácter de amortiguado del sistema.
porque lo ha puesto el ingeniero, fíjense, el exponente de E es el épsilon. Entonces, cuanto más amortiguado sea, más a nuestro favor, nuestro sistema no va a entrar en resonancia, lo vimos en el último tema en el gráfico. Cuanto más amortiguado el sistema, más difícil es que entre en resonancia. ¿Se entiende eso? Cuanto más grande sea el amortiguador, menos va a ser la amplitud máxima. ¿Por qué? Porque esa pendiente va a crecer para abajo. ¿Se entiende eso? Esa es la aplicación concreta, digamos. Ya, esa sería la curva. Claro, claro. Si es más amortiguado, van a tener un épsilon por debajo del que acaba de dibujar el ingeniero. Por lo tanto, la X máximo va a ser menor. Claro. Si fuera más amortiguado sería así. Exactamente. Entonces, ahí ya el amortiguamiento a lo mejor va a responder de esta manera. Exacto. Pero eso siempre dentro de lo subamortiguado, ¿no? Sí, sí, Pía, no pierdas nunca de vista eso, porque vos estás resolviendo un sistema que está vibrando. Seguro, seguro. A mí me parece que se les hace lío entre la matemática y el hecho físico en sí. Claro, y el físico. Claro. Seguro. Ya es cambalache. Va a vibrar cualquier sistema, Pía. Tu casa, que es bien rígida, tiene un modo de vibrar, tiene un modo de vibrar. De hecho, cuando hay un sismo, las paredes vibran. El tema es que cuando tu casa sea excitada por la fuerza del sismo, estas elongaciones que te está marcando el ingeniero, sean más chicas que el cálculo que ha hecho el ingeniero con los hierros y el hormigón que vos tienes. ¿Para qué? Para que no colapse, para que la deformación no sea permanente, no se te raje una pared, por ejemplo. Claro. ¿Me explico? Pero tu sistema, tu casa, tiene un modo de vibrar, Pía, y eso que es una estructura rígida. O sea, vos a tu casa la puedes simular con un K, un resorte y una masa. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien, ese es el concepto. Entonces, la amortiguación, ¿a dónde actúa? Como un factor, ahora sí lo podemos decir, matemático, que premultiplica a la respuesta que le va a dar el cuerpo al sistema cuando fue apartado de su posición de equilibrio. ¿Cómo va a responder? Y bueno, va a chocar en el E a la menos épsilon por T, va a volver para abajo, va a chocar con el menos E a la menos épsilon T, y así sucesivamente. Sucesivamente, exactamente. Profe, ¿podría dar un ejemplo así práctico de algún sistema sobreamortiguado? Como para visibilizarlo. Es que el sobreamortiguado no te sirve. No hay sistema sobreamortiguado. No existe, digamos. No. Es decir, puede existir un sobreamortiguado, pero va a ser tan caro que es inviable. Yo les recomiendo que después que hayan visto esto, la primera vez que puedan viajar y vayan a Mendoza, van a ver en Mendoza cómo los edificios le han metido un épsilon en base a barras que tienen por el exterior. Son barras cruzadas metálicas, caños, anclados al piso, en donde, saben que Mendoza es una zona sísmica, ¿no? En donde han modificado el omega D, que está calculando el ingeniero, poniéndole barras para rigidizarlo al cuerpo, para que ante un sismo resista con elongaciones máximas que no superen la deformación plástica del cuerpo, o de la casa, o del edificio. En México también es común ver sistemas con amortiguadores. A los edificios estoy hablando. Edificios que están fundados sobre rodillos o apoyos, digamos, de segunda especie, en donde se pueden deslizar cierta cantidad, o están previstas estas elongaciones máximas dentro de ciertos límites para que absorban la energía, porque de eso se trata. Exactamente, sí. ¿Les queda claro? Ese es el núcleo de la vibración. Ese es el núcleo
el estudio de la vibración. Eso que está dibujado ahí, después le vamos a agregar a eso, ¿qué? Lo que viene la amortiguada, pero forzada. A mí la que se me ocurre, Dante, que capaz que pueda llegar a estar ahí, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he subido a un camión, donde el camión, fíjense que el amortiguamiento es mucho más duro ¿para qué? Para aguantar ciertos pesos. Pero cuando ese camión, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que han podido subirse a un camión y que no está cargado, ustedes cuando andan y se desplazan y agarran un pozo, ustedes sienten un movimiento brusco. ¿Por qué? Porque realmente no produce lo que debería ser, que es el amortiguamiento, sino que es, al ser tan duro, porque eso está hecho para que trabaje cuando tengamos una cierta carga atrás. Pero como está liviano, por eso que muchos camioneros, ¿qué es lo que agarran? Se ponen en los asientos, se ponen ellos resortes en los mismos asientos. ¿Para qué? Para justamente no sufrir ese golpe brusco. ¿Por qué? Porque les parte las columnas eso. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver a eso, lo que les estoy diciendo. Es decir, sería como es para un caso donde la carga es tan grande, pero como no lo tiene, porque eso está hecho para trabajar nada más que con camiones cuando están muy cargados, ahí sí, para que no produzca y no se puede llegar a romper ni siquiera los amortiguadores. Cuando no tiene esa carga, ustedes cuando se desplacen y agarran a cualquier pocito, ustedes lo sientan el golpe. Y eso es porque al ser tan rígido no tiene la oportunidad o la posibilidad de producir amortiguamiento. No sé si lo alcanzan a ver a eso. Sí, profe. Sí. Profe, ¿el Falcon no lo hacía tan bien? La verdad que nunca tuve en un Falcon, pero puede ser eso. Por ejemplo, a mí, yo recuerdo cuando era más chico, el Peugeot siempre, el 404 tenía un amortiguamiento que era un espectáculo, porque era, apenas agarraban una loma de burro y ahí nomás agarraba y lo hacía todo suavecito. Pero hay otros autos que son más duros, por ejemplo, inclusive tengo entendido que los de carrera también son más duros, pues no tienen tanto amortiguamiento. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tuvieran amortiguamiento, se imagina, yendo a la velocidad que tiene y en una curva se les pueden ir. Entonces... Hugo, ¿me permitís compartir la pantalla un minutito? Sí. ¿Se ve ahí? Ahí está, sí. México es un país que ha sufrido de grandes sismos, el más recordado tanto por su magnitud como por los daños que causó, y las pérdidas humanas fue el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana. La tecnología se ha convertido en un importante aliado para mitigar los efectos de los sismos. En la industria de la construcción, se desarrollaron amortiguadores sísmicos que aíslan el edificio de la superficie, permitiendo la construcción de edificios más altos, disminuyendo el riesgo. La Torre Mayor de la Ciudad de México es un ejemplo de esta tecnología. Los amortiguadores sísmicos funcionan de manera similar a los de los autos. Al pasar por un obstáculo, el amortiguador absorbe el impacto, mitigando el efecto del chasis. En la construcción pasa lo mismo. Al llegar la vibración del sismo a la estructura, los amortiguadores absorben la mayor parte de la energía, minimizando el movimiento del edificio. Existen varios tipos de amortiguadores. Los amortiguadores viscosos absorben la energía por medio de un líquido viscoso como aceite o silicón, que es empujado por un pistón, evitando movimientos bruscos. Este tipo de amortiguadores se emplea de manera diagonal o en V, absorbiendo de forma más eficiente la energía. Los amortiguadores de fricción eliminan las vibraciones mediante fricción entre varias superficies deslizantes. Su uso más común es en la construcción de chimeneas industriales. Los amortiguadores viscoelásticos están compuestos por 2 o más capas de material formando un sándwich con propiedades viscosas y elásticas. El más usual es el copolímero de acrílico. Este amortiguador también es de gran ayuda contra las vibraciones provocadas por la fuerza del viento en rascacielos. Gracias a la tecnología, es posible construir edificios más altos y seguros. Ahí está clarísimo. ¿Han visto entonces? ¿A dónde trabaja toda esta gente?
con el épsilon que tienen ahí ustedes. ¿Queda claro? No. Sí, profe. sí, Profe, profe. yo ayer tuve unas dudas, me quedé con unas dudas de, veo que cuando usted saca el amortiguamiento subcrítico, los explicó ayer, pero tengo unas dudas porque, o sea, creo que son conceptuales o puntuales, porque dice que es un movimiento vibratorio, pero no oscilatorio, y ahí me mata, pero yo sé que es conceptual lo que me falta, pero no lo, digamos, no le entendía bien a qué se refería cuando usted habla de movimiento, si oscilatorio o no oscilatorio, vibración, o con oscilatorio o no oscilatorio. Está bien. Como definición de vibración es un movimiento oscilatorio en torno a un punto de equilibrio estable. Ese es como definición. Ahora, conceptualmente eso vendría a ser una vibración, solamente que tiene condiciones. Lo que pasa es que, como en este caso, el coeficiente de amortiguamiento, porque cumple todas las condiciones, tiene un amortiguador y tiene un resorte. Ahora, tendría todas las condiciones para hacer un movimiento vibratorio, pero lo que pasa es que en esas condiciones donde C es igual al crítico o es mayor, no se produce la vibración. ¿Está bien? Ese es lo que quiere decir. No sé si lo entiende. Conceptualmente es eso. La vibración es que tiene que oscilar o es un cuerpo o un punto material que oscila en torno a un punto de equilibrio estable. Ahora, pero dicen ustedes, bueno, pero hay vibraciones en que no llega a suceder eso. ¿Por qué? Porque dadas esas condiciones particulares, no alcanza a pasar para el otro lado. Pero es eso, no se haga más problema. No sé si me entiende, Carrizo. Sí, profe, igual hoy subieron la clase de ayer y la voy a volver a ver porque o sea, con los tres, digamos, amortiguamientos, fuerte, crítico y supercrítico, me hago una ensalada terrible, pero... Y sé que es lo importante que tenemos que saber, pero... Claro, lo que pasa... confundí ayer. ¿Sabe qué pasa? Que también este es un tema que da para mucho y realmente es muy amplio este tema. Si nosotros, fíjense, si nosotros nos pusiéramos a hacer un problema por cada uno, no lo terminamos más. No terminamos más. Entonces vamos eligiendo y después vamos viendo, pero lo que sí tienen que tener bien claro es el concepto. Y después, en función del concepto, que fíjense que no pasa de otra cosa, es saber qué tipo de amortiguamiento es, para saber, primero, qué tipo de vibración, después, si es amortiguado, saber qué tipo de amortiguamiento es, ¿para qué? Para saber qué tipo de ecuación vamos a emplear. Pero lo demás es todo igual. Tienen que calcular el valor de X, que se calcula X en función del tiempo, pero ¿qué pasa? Que ese X en función del tiempo, según la ecuación, va a depender de otros parámetros, como es el coeficiente, el factor de amortiguamiento, todas esas cosas. Pero, y el otro tema es que para esto se necesita tocarlo mucho al tema para que ustedes lo puedan madurar al tema. Porque así de una, hay un dicho que dice la práctica hace a la perfección. Mientras ustedes más trabajen, ustedes se van a ir, van a ir mejorando y van a ir entendiendo más las cosas. Pero está bien, por ejemplo, ustedes ahora les surgen estas dudas que es común y es normal que surjan estas dudas. A mí también me pasó cuando yo era estudiante, me surgieron esas dudas. Eso es normal, pero después cuando lo tratan el tema y lo ven, y bueno, es ahí donde ustedes van madurando y van entendiendo. Fíjense que ustedes ayer, cuando yo les expliqué, me hicieron pocas preguntas, pero ahora cuando lo hicimos el problema, ustedes pudieron llegar a entenderlo un poco más. Y si lo volviéramos a hacer, estoy seguro que ustedes lo van a entender mucho más al tema. ¿Por qué? Porque ustedes lo van tratando y mientras más traten el tema, se van a ir perfeccionando.
Bueno, a ver, ¿qué hora es? Son las 10. A ver si por lo menos hacemos el problema número 5. Este problemita está interesante. A ver, lo voy a dibujar. Profe, ande preparando un día que lo voy a necesitar para sacar un par de dudas. Sí, cómo no. No hay ningún problema, Carlizo. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿qué más me dice? Y me está faltando que esto va con una velocidad B. Bueno, a ver, lo vamos a leer. Dice, el remolque y su carga tiene una masa de 250 kilos. O sea que todo tiene una masa de 250 kilos. El remolque se sostiene por medio de dos resortes de constante K igual a 10 kilonewton por metro. Kilonewton. Y se arrastra sobre un camino aproximadamente senoidal, siendo su oscilación vertical de mínimo a máximo 80 milímetros. Me dice que de mínimo a máximo es de 80 milímetros. Y la distancia entre dos máximos, que fíjense que acá lo pone, es de 5 metros. Profe, Sí. ¿vio que dice dos resortes de constante K? ¿Usted, Sí. esa barrita que es diagonal ahí es el otro resorte? O sea, No. usted no la dibujó, pero ¿es Exacto. ¿es algo fijo? Sí, eso sería, yo justamente no lo he dibujado porque en realidad eso lo único que hace es para indicar que esto no se va a desplazar, es decir, que esto siempre va a estar rígido. ¿Está bien? El brazo acá, lo único que le está diciendo es que nunca se va a mover. Yo no lo dibujé, pero la finalidad que tiene ese brazo es nada más que para que usted indique que esto no se va a inclinar, nada más que eso. Es decir, el análisis que nosotros tenemos que hacer es que el resorte con la masa siempre va a estar en esa posición, nada más. ¿Entiende? Sí, profe. Bien, bien. Y si son dos resortes, yo no le he visto el problema, pero entiendo que si hace la vista de frente, son dos ruedas. Exactamente. Claro, el otro está atrasito, digamos, por así Bien, decirlo. Claro, muy visto de bien. frente, los ve a los dos resortes paralelos. Un carro con dos amortiguadores. Está bien. Y Como lo cada estamos uno viendo- tiene 5. Como estamos viéndolo de perfil, estamos viendo obviamente un solo resorte y una sola rueda. ¿Está bien? Igual que el mismo brazo, pero del otro lado es igual. Bien, nos piden determinar a qué velocidad ocurrirá la resonancia. Nos pide que a qué velocidad V ocurre la resonancia. Esa sería una de las preguntas. Y la segunda dice calcular la amplitud de la vibración a una velocidad de 50 kilómetros por hora. O sea, calcular la amplitud
para una velocidad de 50 kilómetros por hora. Bien, ahora lo vamos a analizar el problema. Fíjense, tengo la masa, tengo el resorte, tengo la ruedita. Esta ruedita es para indicar que esto se está desplazando gracias a esa ruedita. La particularidad que hay aquí es que me dice que el terreno no es horizontal. ¿Cómo me dice que es el terreno? Aproximadamente, no se da. Aproximadamente, es aproximado a una sinusoide, o sea, a un seno, a una gráfica sería una sinusoide. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué le va a pasar al resorte y a la masa cuando esto se vaya desplazando para allá? Que el resorte va a empezar a Comprimirse y se descomprimir. va a agrandar, achicar, se va a achicar, va a agrandar. Bien, bien. Entonces, ¿qué podemos suponer? ¿Qué le está provocando esta forma que tiene el suelo o la calle? ¿Qué le está provocando al resorte? Una fuerza. La carga. ¿Cómo? Fuerza, una carga. Una fuerza normal a la Una superficie. fuerza. ¿Y qué fuerza sería? ¿Cómo sería esa fuerza? ¿Qué característica tendría? Igual y contra. Sería normal a la superficie. Es normal, bien. Es normal, pero ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué le estaría provocando el resorte? Sería... ¿Cómo? ¿La vibración? Le estaría... O sea, está bien. O sea, ¿qué pasaría con esa fuerza? ¿Cómo sería la fuerza para ustedes? ¿Sería una fuerza común o tiene una cierta característica la fuerza? Porque quiero que lo veo, por eso, que lo vean ustedes, por eso que le estoy haciendo esa pregunta. No cambia de sentido. Va a ir variando esa fuerza. Una fuerza que crece y decrece. Crece y decrece. Claro, que crece y decrece. Entonces, ¿qué pasaría? Cambia de sentido. ¿Cómo sería entonces esa fuerza? Si yo tuviera que expresarla, esa fuerza que va a estar aplicada acá. Esa fuerza, ¿cómo sería? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendría una forma... Cada resorte. ¿Tendría una forma especial? ¿Tendría Como una la forma función de RX. un número E a la tanto? ¡Fua! ¿Qué forma, o sea, cómo sería esa fuerza? ¿Esa fuerza sería periódica? ¿Qué les parece? Pues sí. Sería menos E a la menos E epsilon. No, pará. Estamos hablando de la fuerza que está excitando al carro. O que Ahí está, está muy bien eso. Está excitando al carro. Es una fuerza excitadora, entonces. Entonces, Claro, una fuerza externa y por eso es una Bien. vibración forzada. Pero Bien. ¿Y qué más? ¿Qué es la otra parte que le está faltando que le ha preguntado? ¿Qué característica tiene? Yo puedo decir F igual a 10 kilos y con eso la defino. No, No, Por lo que el valor consta, no. o sea, está aplicado el La cuerpo, de- tiene yo una definiría frecuencia, va a tener como- una frecuencia. Bien, listo. Acá, la variación de X. ¿cómo lo podríamos entonces poner en forma genérica? ¿Qué les parece? Póngale K. En forma genérica. ¿Fuerza igual a qué? A F0 por el seno de omega t. ¿No les parece? Sí. Porque es sinodal. Y va a estar aplicando una fuerza que va a tener...
fíjese, hasta va a tener una frecuencia, porque va a ser periódica la fuerza esa, producto de que el suelo, por la rugosidad del terreno, ¿está bien? Entonces esa fuerza va a estar aplicando de esa manera. Entonces, fíjense que lo que en realidad me está provocando a mí que el resorte se comprime conforme vaya desplazando, deslizándose a lo largo del terreno. Entonces, como a mí me va a estar provocando un desplazamiento, ¿cuánto les parece que valdría ese desplazamiento? O la fuerza F0, ¿cuánto les parece que estaría, cuánto valdría la amplitud de esa fuerza? 0,80 ¿Sería cuánto? milímetros. Tendremos que ponerlo porque como me está, cuando esto vaya subiendo, ¿qué es lo que va a provocarle al resorte? Lo va a comprimir. ¿Qué le está provocando al resorte? Lo está deformando. Entonces yo puedo decir que ese desplazamiento, ¿está bien? Ese desplazamiento que lo puedo llamar como delta cero, ¿está bien? Yo lo multiplico por K y eso va a ser la fuerza en el momento que es máximo. ¿Lo ven a eso? La fuerza, es la fuerza, la amplitud de la fuerza, es decir, lo máximo que va a alcanzar, porque está multiplicada por el seno de omega t. Sabemos que esta es la amplitud de la fuerza exterior o la fuerza excitadora. Pero esa fuerza, lo que me está haciendo, yo la puedo calcular a la máxima. ¿Por qué? Porque es igual al desplazamiento máximo que voy a tener por el K, que es esto. Ahora, tengo que calcular el desplazamiento. Tengo que calcular el desplazamiento. ¿Está bien? ¿Lo ven a eso? Sí. Es decir, fíjense, cuando esto vaya subiendo, ¿qué le va a pasar al resorte? Se va a ir comprimiendo. Va a llegar hasta que sea un máximo. Ese máximo es la deformación que me va a provocar esta fuerza exterior al resorte. Y yo la puedo calcular como delta, que sería la máxima elongación, por, la máxima deformación por K. Entonces yo puedo agarrar a esta fuerza genérica, yo la puedo poner como F igual a delta 0 por K, por el seno de omega t. Es decir, yo lo que he hecho, lo único que he hecho es nada más que de la función esta, que es senoidal, que yo lo pongo como la amplitud, que es un F0, multiplicado por el omega t, esa fuerza, que es la máxima por ser la amplitud, ¿está bien? Me va a provocar un máximo desplazamiento. Ese máximo desplazamiento es el delta 0, multiplicado por el K, que eso lo calculamos, eso se calcula así siempre, la fuerza, cuando está siendo aplicado un resorte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí el delta cero sería lo mismo que el delta estático. No. Acá lo que estamos haciendo es calcular el desplazamiento que me va a provocar la fuerza. Esta fuerza exterior. Es decir, me lo está comprimiendo al resorte. Y yo puedo calcularlo de esa manera, nada más. Ahora vamos a seguir con el tema para que ustedes lo puedan visualizar. Bien. Entonces, disculpame, mira, la fuerza en un resorte, independientemente de que esté vibrando, no, está por delta, siempre. Acordate. Sí. Por eso, vos conocés, hay que ver si conoces el delta, que es el alto de la cresta o de la rugosidad, la multiplicás por el K del resorte y eso va a ser la fuerza máxima. Eso es lo que estás haciendo nada más. Y después le pones que es senoidal en razón de que los valles y las crestas cumplen esa función. Entonces, en definitiva, estás diciendo cómo varía la fuerza exterior aplicada al carro en función de la rugosidad del terreno. Nada más que eso. Que es la fuerza del resorte máxima, K por delta, por el seno. Si fuera una función cosenoidal, pondrías cosenoidal, como sea. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Gracias.
Bien, bien. Entonces, ahora vamos a analizar. Fíjense, ya hemos demostrado que la fuerza, producto de la rugosidad del terreno por tener la forma sigmoidal, me dice que la fuerza exterior es igual a delta 0 por K por el seno omega T. Ahora, ahí nos paramos. Por otro lado, yo sé que esto se está desplazando, el carro se está desplazando con una velocidad. ¿Cómo podemos llegar a calcular la velocidad según la cinemática? Si a mí me está diciendo de que tengo esta distancia, porque que son los 5 metros. ¿Cómo se calcula la velocidad igual a espacio sobre tiempo? ¿Estamos de acuerdo? El carro se está desplazando con la velocidad, porque acuérdense que a mí lo que me están preguntando es la velocidad. Tengo que calcular la velocidad, solamente que tengo que calcular cuando se produzca la resonancia. Y después me está preguntando que calcule la vibración, la amplitud de la vibración, de esta vibración que es tipo forzada, también no amortiguada. Me piden calcular cuál es la amplitud cuando la velocidad sea de 50 kilómetros por hora. Pero bueno, vamos al primer punto. Entonces, como el carro se está desplazando, yo digo que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, cinemática. ¿Está bien? Ahora, el tiempo, yo lo puedo despejar como espacio sobre la velocidad. ¿Cómo se llama ese tiempo acá? Cuando el carro haya ido desde acá hasta acá. Porque son los 5 metros. No. Periodo. Periodo, muy bien. Entonces podemos agarrar y decir que el tiempo, en ese tiempo, el periodo, ¿está bien? Es igual al espacio sobre la velocidad. Visto, entonces, desde afuera. Es decir, se está desplazando el vehículo, aplicamos cinemática. Solamente que el tiempo, en este caso, coincide con la distancia que ha recorrido el carro desde este punto a este otro punto. Bien. Por otro lado, nosotros sabemos que ¿cómo calculamos el periodo de una vibración? 2pi ¿Cómo es el periodo de una vibración? 2pi sobre P. P. Si es P, ¿sería para qué caso? Vibración libre. Una vibración libre. Libre. Vamos a poner omega, porque es para este caso. Ahora, yo esta omega está relacionado con esta omega, y esta omega tiene que ver con la fuerza que está siendo aplicada en forma alternativa. ¿Está bien? Entonces, el periodo de la fuerza que es, habíamos dicho que es la fuerza igual a F0 por el seno de omega t. Esta velocidad, que es la velocidad angular, que tiene que ver con la forma, porque el producto de esta forma es que aparece el omega. Si no tuviera esa forma, no aparecería el omega. Por eso que hemos hecho este análisis primero. Entonces yo digo que el periodo para la fuerza que va a estar siendo aplicada va a ser igual, que vendría a ser para la vibración o la fuerza excitadora, en este caso, es igual a 2pi sobre omega. Fíjense que yo acá tengo que este periodo es el mismo que el que estoy analizándolo acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Está bien? Es el mismo. Bien. Entonces yo puedo decir que esto es igual al espacio sobre la velocidad. Fíjense, yo estoy calculando el periodo en función de la velocidad del espacio recorrido en el tiempo. Como el espacio me lo dio, yo puedo calcular el tiempo. Pero como a mí me dice justo que va entre cresta y cresta, y yo sé que eso es el periodo, obviamente que el tiempo que estoy calculando es el periodo. Por otro lado, yo sé que la frecuencia que la frecuencia de la fuerza excitadora es omega. Entonces, esa fuerza, esa velocidad angular, omega, si yo quiero calcular el periodo, va a ser igual a 2pi sobre ese omega.
Pero a mí me está pidiendo calcular esta velocidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haría yo acá? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si yo despejo de acá la velocidad? Velocidad es igual. ¿Está bien el despeje ahí? Sí. La velocidad lo pasé para acá, este lo pasé para allá y este 2pi lo pasé para acá. Bien. Ahí yo puedo calcular la velocidad. Pero tengo un problema acá. A mí me dice que yo tengo que calcular la velocidad para la cual el carro va a entrar en resonancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso me lo van a decir ustedes, yo no se los voy a decir. Ah, como queda nomás. Tienen 7 minutos para decirlo. Para ¿Cómo, analizar. profe? Yo acá, fíjense que me queda la velocidad en función Sí, del espacio recorrido, el omega, que es la frecuencia, el omega es la frecuencia excitadora, sí. y 2pi. A mí me piden calcular la velocidad a la cual tiene que llevar, a qué velocidad tiene que ir el carro para que se produzca resonancia. ¿Qué harían ustedes? Ahí tenemos El que analizar espacio. omega. Claro. Igual a los omega. Omega tiene que hacer un giro cada 5 metros. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Cuándo un Omega. sistema entra en resonancia? Cuando Pregunten. los omega se igualan. Entonces, ¿Qué omega? P La frecuencia y natural y la omega. frecuencia excitadora. Bien, bien, ahí va queriendo. Por ahí va la cosa. ¿y entonces qué tengo que hacer? Calcular P o no. O no hace Igualar falta. omega. A ver, calculemos el P. Calculemos el P. ¿Cuánto vale el P? Raíz de K ¿Cuánto sobre vale el M. P? Raíz de K sobre M. A ver. K sobre M. ¿Cuánto sería el K? 10. No, No, no. no. 20. Son dos. 20. ¿Cuánto sería el K? 20. Hay un K equivalente, ¿no es cierto? Porque dice que son dos Son resortes. dos. 20. Pero no, ya no están los dos. O sea, no dice que cada uno es 10. Dice 2 resortes de constante. Claro. No, Cada Ah, uno. O sea, puede. 2 Ah, porque con la se misma pone cada constante. una con 10. Claro, 20. entonces, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto Pues sería? 20. ¿Cuánto? 20. 20, entonces. Porque están en paralelo, y si están en paralelo se sumaban. Entonces serían 20.000 Newton Sí, señor. dividido en la masa. ¿Cuánto es la masa? 250. 200. Coma 94 me da a mí. ¿Cuánto? 8,94. 8,94. Esto sería... ¿Qué es eso que han calculado ahí? ¿Qué es el Ah, 8? ¿Qué es Sería esto? la... Frecuencia natural del sistema. Bien. Entonces, ¿para qué lo hemos calculado? Para igualarlo con la de la excitadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora acá? Igualo P con omega, o sea, reemplazo el valor ahí en la fórmula y me da la velocidad en la que entra en resonancia. Entonces yo digo que la velocidad va a ser igual al espacio, que vale ¿cuánto el espacio? 5 metros. Por el omega, pero en vez de poner omega voy a poner acá, voy a poner P. ¿Para qué? Para que se produzca la resonancia. Que vale 8,94. Dividido en 2 por pi. ¿Cuánto les da eso?
7,11 puede ser. Sí. Bueno, 7,11. ¿Qué? 7,11 ¿qué? Metros sobre Unidad. metros sobre segundo. Llévenlo a eso kilómetros por hora, porque así lo llevamos a valores. ¿Cuánto les da? 25,6. 25,6 kilómetros por hora. Bien, listo. A esa velocidad, este carro va a entrar en resonancia. ¿Qué significa que va a entrar en resonancia? Se va a ¿Qué significa que va a entrar en resonancia? ¿Qué pasa? La amplitud a infinito. se hace, va a empezar a sonar, a sumar las ondas. La amplitud se va al infinito. Es decir, el sistema puede llegar a colapsar. Bien. Bueno, con eso hemos calculado lo que sería este punto. Vamos a calcular ahora este otro. ¿Cómo harían ustedes? La amplitud se calcula de la siguiente manera, como el delta M, o el delta 0 sería en este caso, que sería este, dividido en 1 menos el omega dividido en el P elevado al cuadrado. Esa es la amplitud de la vibración forzada no amortiguada. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes entonces para calcular? Porque ustedes les dicen que calculen la amplitud para una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Qué harían ustedes? Reemplazamos La velocidad o sacar para calcular omega. Claro. En la primera ecuación. ¿A este delta 0 lo tengo? ¿Cuánto Sí. vale? 0,04. 8 milímetros. Hay uno que dijo bien y otro que dijo mal. ¿Cuánto valdría el delta 0? 0,04, ¿no? 0,04. ¿Por qué? Porque a ustedes les está diciendo, El máximo. lo voy a dibujar acá a la gráfica. Cuando ustedes tienen una cosa así de este tipo, a ustedes les dicen que los 80 milímetros es desde acá hasta acá, cuando va de un máximo a un mínimo. Esos son los 80 milímetros. Pero a mí el delta, ¿qué es lo que era el delta? El desplazamiento máximo que va a tener, que vendría a ser lo que le dijo recién el ingeniero Dante, es esto. El máximo que voy a tener. ¿Cuánto vale el máximo del delta? ¿Cuánto valdría entonces? ¿Cuánto sería? Si esto va de máximo a mínimo. ¿Cuánto La mitad. valdría? ¿Cómo? La mitad. La mitad. Sí, esta es la amplitud. Esa es la amplitud de acá hasta acá. Eso es delta. Delta 0. Entonces, ya lo tenemos a eso. Como a mí me dice que en este caso debería ser una gráfica por acá. Sería así. La amplitud sería esta, la amplitud. Los 0,40 metros. Bueno, entonces al delta lo tenemos. Al P ya lo hemos calculado recién. Tenemos que calcular omega. ¿Cómo calculamos omega? Con la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que B igual a... Ahí por omega. ¿De acá? ¿Qué hago de acá con esto? La de espejo. Tiene velocidad, sabe 2P. La velocidad la tengo. Sí. Son los 50 que me pidió, que me está pidiendo. La velocidad lo tengo, el espacio lo tengo, son los 5 metros. El 2pi. La frecuencia. También. Se calcula. Despejo de acá, entonces omega. Omega va a ser igual a ¿qué? A 2pi por B dividido en E. Pero ¿qué voy a reemplazar acá?
Los 50. Los 50 directos. Lo tienen que pasar a metros por segundo. Muy bien, no se olviden de las unidades. Entonces, a los 50 kilómetros por hora los llevamos a metros por segundo y recién los metemos acá. Una vez que los metamos acá, calculamos el omega. Calculamos el omega, venimos, los reemplazamos acá y con eso ya calculamos la amplitud. Háganlo a eso y el resultado les tiene que dar menos 0,014 milímetros. La amplitud es igual a menos 0,014 milímetros. Profe, ¿le puede sacar una foto? Metros. 14 milímetros sería. Bueno, le saco la foto. Le voy a sacar acá, de acá también porque hay un reflejo de la luz. Profe, ¿qué significa la amplitud negativa? Significa que si esto está yendo, sería que está de este lado. Estarían del lado negativo. Estaríamos analizando de este lado. ¿Está bien? Y dejamos el otro problema para el miércoles, la semana que viene. Bueno, profe, ¿ahí cómo sería entonces la ecuación diferencial? La ecuación diferencial. Ajá. A ver, analícenlo ustedes. ¿Qué tipo de vibración es? Forzada, no amortiguada. Bueno, muy bien. Entonces, pero sería como y 2 puntos. No va el C, no va el C. Segundo término, ¿no existe? No, porque no hay amortiguador. Sería K por X. ¿Igual a qué? A F por el seno de... A este F por el seno de omega T. Claro. Sí. Claro. O lo pueden poner como En las F0 variables. de omega T, o lo pueden poner que a F0 como lo habíamos calculado. ¿Está bien? Porque habíamos dicho que esta por K. ¿Está bien, chicos? Fíjense, ustedes lo que tienen que, yo veo que les cuesta, pero es porque a lo mejor no recuerdan bien, pero ustedes tienen que tener bien en claro qué es lo que era una función periódica. Cuando ustedes tenían, por ejemplo, el seno, véanlo bien eso para que recuerden. Supónganse que este sea f en función del tiempo, ustedes le están diciendo que esta es la amplitud. En este caso sería el f0. ¿Está bien? Esa sería la amplitud. Y acá sería el menos f0, porque está pasando por debajo. Ya estaríamos de este otro lado. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa más? Esto que está así, que sea de esta forma, es por eso que aparece el omega t. Sí. Fíjense que en este caso no tengo una fuerza periódica, pero sí tengo que el terreno hacer de esta forma, esto hace que tenga una fuerza periódica, por eso que yo lo pongo de esa manera. Bueno, y de esto tiene que ver qué es lo que era la frecuencia, periodo y todas esas cosas, ¿no? Bueno. Sí, profe.
Bueno, chicos, lo dejamos ahí. ¿Qué hora es a todo esto? Sí, 22:40. No nos pasó un poco. Bueno, pero me parece Estuvo que buena, es bastante estuvo buena. interesante, ¿no? Estuvo Sí, sí. bueno, digo, porque hasta pasamos ese videíto en donde se vio un edificio con su modo de vibrar. O sea, Que me creo parece que les ha que- ayudado para sacarse dudas, ¿no? Y sobre todo la Sí, aplicación de esto, ¿no? Sí, sí. Así Sí, es. profe. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Seguimos El con el tema. miércoles, Bueno. antes estaríamos